beneficencia pública a beneficencia privada. Ok, en un muy breve paseo por la historia, nos vamos a situar en los siglos XVI, XVII y XVIII, en donde en realidad las órdenes religiosas novohispanas son las que iniciaron esta labor al llegar a México, después... Sí. Lo que gusten, pero sí va a estar disponible también a través de la Junta. Sí. Bueno, entonces las órdenes religiosas son las que se empiezan a hacer cargo. Ellos al llegar a América se empiezan a identificar con los males sociales que veían después de la conquista, ¿no? Como eran la miseria, la vagancia, la mendicidad, y pues se dan cuenta de las condiciones que guardaban principalmente los indígenas. Y es que a través de la iglesia, básicamente, se empiezan a crear estas instituciones de ayuda social, porque hasta ese momento todavía no le podíamos llamar de beneficencia. ¿Ok? Se identifican básicamente con los conceptos de caridad, regeneración, limosna y socorro. Entre sus objetivos era integrar a los indígenas al Nuevo Mundo, porque, bueno, les puedo mencionar el caso típico del Hospital de Jesús, ¿verdad?, que básicamente se dedicó desde un principio a la cuestión hospitalaria, ¿no? Pero bueno, todas las órdenes religiosas, algunas se dedicaban a maternidades, casas de asilos, aunque sus nombres para ese momento todavía no estaban plenamente reconocidos como tales. Simplemente se pedía autorización a la Corona del Rey para prestar actos de beneficencia a través de la iglesia, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, vemos que ya para 1847 se empiezan a nombrar casas de beneficencia. Este nombre de casas se da en virtud de que no podían operar, repito, básicamente todavía como iglesia, sino nada más era un grupo de personas que se constituían para dar asistencia a los más necesitados. Ok, pero después de la reforma, en 1861, el gobierno asume que la beneficencia debe ser una tarea pública, aunque... Bueno, creo que hasta la fecha no está como muy reconocido que el gobierno no puede del todo, ¿no? Con tanta necesidad. Entonces, asume que debe buscar la apertura y el patrocinio de algunos particulares. Entonces, empiezan a crearse los establecimientos de educación y de beneficencia para que se ejecuten estas acciones y sobre todo establece quiénes van a realizar esas acciones. Ok, en 1864 ya se les llama creación de establecimientos de beneficencia y corrección. Creo que aquí es donde definitivamente es la primera vez que oficialmente se le nombra beneficencia, que es el término con el cual todas las instituciones de asistencia privada pues se van a identificar. El 7 de noviembre de 1899, que aquí quiero hacer un paréntesis, que estamos en pleno siglo XIX, es muy importante que nos ubiquemos que el siglo XIX fue un siglo, bueno, muy polémico, dual, maravilloso, lleno de contradicciones, que si era bueno el porfiriato, que si no fue bueno, en fin, se abrían las opiniones acerca de esto. Pero yo creo que el establecimiento de la beneficencia privada se dio un año antes de terminar el siglo XIX y fue una batalla que se fue gestando para operar del todo en el siglo XX, ¿no? Entonces, esos son los orígenes realmente de todas las instituciones de asistencia privada. Ok, ya se crea para este año una junta como un órgano de supervisión. ¿Qué es lo que se trataba de establecer a través de este órgano de supervisión? Que se garantizaran tanto los derechos de los asistidos como de los benefactores. O sea, los benefactores querían tener toda la seguridad de que su dinero iba a estar destinado a lo que verdaderamente ellos querían, ¿verdad? Ok. Los requisitos que se solicitaban para el establecimiento de estas instituciones de beneficencia era, pues primero, que pertenecieran a la Junta, que aquí es donde es la semilla histórica de la Junta de Asistencia Privada, en realidad.
que contaran con recursos propios, que no tuvieran remuneración, que debía estar integrada con gente por sentimientos filantrópicos y siempre persiguiendo un interés público, nunca privado. Aunque se llegó a llamar de asistencia privada, no perseguía intereses privados. Ok, estas son algunas de las instituciones de beneficencia privada que existieron en este lapso entre 1899 a 1904. Tal vez alguien de ustedes se encuentre por ahí, si alguien de esas instituciones nos acompaña. ¿No? ¿De cuál? Ah, ok. Bueno, ¿y existe todavía? Ah, ok. Ah, perfecto. Bueno, muy bien, pues también vamos a interactuar para ir actualizando esa información, por favor. Ok. En 1904 ya se empieza a hablar de reformas a la ley de la beneficencia privada del Distrito y Territorios Federales. Pero como en el porfiriato se fueron incrementando el número de instituciones de asistencia privada, se empiezan a dar cuenta que la ley les va quedando corta, ¿no? Y que tienen que empezar a modificarse. Se presenta un proyecto en agosto y se aprueba en diciembre. Y también esta fecha es importantísima porque aquí oficialmente ya se hace el reconocimiento jurídico de las instituciones de asistencia privada. Ahí es donde podemos decir que legalmente existen las instituciones, en 1904. Bueno, para 1915, de 1904 a 1915, pues bueno, fue este devenir histórico, donde en el porfiriato pues se fueron incrementando las instituciones y cada una también trataba de crecer, de definir sus objetivos, que eso la Junta insistió muchísimo en que fuera muy claro. Y para 1915 ya existe un director de la beneficencia privada en la Secretaría de Gobernación. Él era el que supervisaba, era el encargado de supervisar las funciones de la Junta de Asistencia Privada ya como tal. Entonces, en 1915 se pide un reporte por medio del director de la Junta de Beneficencia de la Secretaría de Gobernación, de 1906 a 1914. Acabábamos de mencionar que para 1915 la Junta ya estaba plenamente funcional, ¿ok? Entonces por eso se pide el reporte hasta 1914. Y quisiera detenerme un poquito aquí porque va a ser como nuestro punto de partida. Si ustedes ven en negritas, voy a leerlo como lo dice a la letra, a fin de que la Junta de Beneficencia Privada, que va a reorganizarse, que acabamos de mencionar eso, no tropiece. Escuchen bien el término tropezar, porque creo que en el devenir histórico todos hemos tenido muchísimos tropiezos, ¿no? Con la dificultad que existe actualmente de la falta de expedientes por los que se pueda dar a conocer el origen de los fundadores. Muchas veces estamos en la ignorancia de quiénes fueron los fundadores, por qué lo hicieron, o escuchamos los nombres pero no sabemos sus objetivos, etcétera. La dificultad que existe actualmente por falta de expedientes, por los que se puedan dar a conocer el origen de los fundadores, capital con que cuentan, las fundaciones, la forma en que están constituidas y debe hacerse el nombramiento de patronos. Me tomo la libertad de suplicar a usted se sirva autorizar al secretario de esta Junta para que pida a cada una de las instituciones existentes los datos mencionados. Ok, pues aquí ya se ve que hay un formalismo de exigencia, ¿no? De rendición de cuentas acerca del proceder de todas las instituciones de asistencia privada. Bueno, entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, vamos a regresar después un poquito a esto. Vamos a hablar de algunas definiciones de consideración para la construcción de la historia de nuestra institución. ¿Qué es la historia? Es la disciplina que es la encargada de investigar acerca de todos los acontecimientos pasados de la humanidad o de un grupo específico hasta el momento presente, con una serie de procesos, ¿verdad?
La cultura viene del cultus, que es alimentar el espíritu, todo aquello que nos identifica con el grupo al que pertenecemos. La institución, en una definición formal, pues es, bueno, valga la redundancia, son instituciones creadas para la preservación de un grupo de acervos culturales, de instituciones públicas, privadas, etcétera, con una serie de objetivos que definen la actividad de cada una de ellas. El acervo es el conjunto de bienes materiales, morales, espirituales, que posee también un grupo, y el acervo cultural ya es un tema más específico, ¿no?, acerca del acervo. El resguardo, pues como su nombre lo dice, se encarga de la guarda, protección, cuidado, guardado de un acervo cultural, de una comunidad. La comunidad es un grupo de personas que están reunidas para perseguir un mismo objetivo a través de procesos. La identidad es aquello que nos identifica con el... y que nos dice lo que somos como realmente somos. O sea, es una descripción de la personalidad o de la institución, o etcétera, de cualquier tema, ¿verdad? Y la pertenencia siempre nos da, la identidad nos da un sentido de afinidad. Y la pertenencia es aquello por lo cual sentimos empatía de pertenecer a un cierto grupo, ¿verdad? Trascendencia, pues obviamente es todo aquello que desde los orígenes nos da un paso más en la existencia, trascender acerca de nuestra actividad o de nuestro acervo. Ok, el porqué del nombre y objeto de tu institución, los benefactores. Aquí es como, para construir la historia de nuestra institución es como un trabajo pues de investigación, ¿no? Definitivamente. Vamos a ver más adelante algunos pequeños elementos que nos van a ayudar a construir la historia, pero estos son puntos que sí debemos tener muy definidos para poder empezar a reunir la información. Los benefactores son aquellas personas que desde el siglo XIX se propusieron crear una fundación, una institución de beneficencia en pro de un grupo de gente necesitada, haya sido cual haya sido el tema, puede haber sido maternidad, asilo, hospicio, etcétera. Ok, los fundadores son los encargados de crear la institución como tal. A veces los fundadores son benefactores o no es necesario que sean los mismos, ¿no? O sea, el benefactor simplemente puede poner los recursos, porque ese era uno de los requisitos que gestó esto durante el porfiriato, que se contara con los recursos propios. Era un requisito tal cual. Sí que tú tuvieras intención para dedicarte a una labor pública, pero que contaras con recursos propios. No existían en aquel tiempo, yo creo que afortunadamente, los créditos, ¿no? Entonces sí, la gente tenía que comprobar que podía legar, ¿no?, su dinero. Ok, las biografías. Es muy importante que nosotros tratemos en esa labor de investigación de investigar la vida de esa persona. No sé, muchas veces se da con los descendientes, ¿no?, que nos enteramos que fue el nieto o simplemente por el apellido. Yo creo que de ahí podemos empezar un poco a construir. Para unos que sí se documentaron desde el siglo XIX, pues bueno, sí se encuentran las biografías, ¿no? Por ejemplo, el Hospital Español, ¿no? Ahí están perfectamente documentadas las biografías de cada uno de los fundadores, pero en algunas otras fundaciones no se encuentra mucha información. O sea, hay que escarbar un poquito en libros, en archivos históricos para poder ver con el verdadero origen de los fundadores. Bueno, eso en cuanto a biografías. La historia, bueno, entonces ahí ya empezamos nosotros con esa pregunta que nos tiene que causar inquietud. ¿Quién hizo esto?
cómo lo hizo, con qué lo hizo, en dónde lo hizo. Siempre están las respuestas a esas preguntas: quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Ok? Entonces, eso va a empezarnos a dar la construcción de nuestra institución. La arquitectura podríamos dividirla en tres grandes partes. Algunas instituciones que están fundadas en recintos históricos, otras que en casas antiguas, o sea, obviamente dependiendo del momento histórico de cada una de las instituciones, y algunas de ellas hasta en edificios modernos, pero no importa. O sea, el que tratemos de construir la historia de nuestra institución no tiene que ser a fuerza porque pertenezcamos al siglo XIX o no. O sea, podemos empezarla a construir incluso de lo más reciente, ¿no? Hay instituciones muy, muy recientes que empezaron, no sé, en una casita prestada o... Bueno, aún así, es muy importante que empiecen a documentar todos estos datos. Ok, hay algunas que cuentan con biblioteca. La biblioteca, pues bueno, es una colección ordenada de libros. Dentro de esa biblioteca es muy importante ver qué se tiene, porque podemos encontrar libros que se refieran a los fundadores o a datos que nos den para alimentar esta construcción histórica, o simplemente pueden ser libros de otros temas, pero bueno, formarán parte de la biblioteca de cada institución, ¿no? Y eso es muy, muy importante rescatarlo. Fototeca. Pues muchas veces llega uno a algunas instituciones y sí está ahí la pintura del señor, probablemente el nombre, pero no nos dice nada, ¿no? Entonces, bueno, es investigar quién es. El mismo ejemplo que les ponía yo hace un momento, perdón, de investigar, no sé, con descendientes o etcétera, no sé, alguien, muchas veces de verdad hasta el personal de intendencia, más adelantito vamos a ver un poquito acerca de la historia oral, pero empezar a preguntar, ¿no? ¿Quiénes son los empleados más antiguos? No sé si les ha pasado que llegan ustedes a alguna institución y bueno, pues es que la señora, la cocinera tiene 40 años trabajando aquí, y el jardinero que duró 60 también, pero pues ya murió, pero sus hijos saben la historia. Todo eso es súper importante para empezar a reunir los elementos para la construcción de la historia de nuestras instituciones. Escultura. Bueno, pues algunos casos específicos, no todas las instituciones de asistencia privada lo tienen, pero muchas veces hay bustos, ¿no? De la gente, de los fundadores o de los benefactores. Y bueno, ese puede ser un elemento que nos guíe también a esto. La pinacoteca, les acabo yo de decir, alguna pintura o simplemente una pintura no solamente de los fundadores, sino también de cómo era el edificio en tal año, ¿no? Cuando no existía la fotografía y que estaba ahí una pintura, bueno, vamos a llamar a especialistas para que identifiquen la época, etcétera. También nos puede ser de gran utilidad. El vestuario. Bueno, ahorita que el licenciado Madrid comentaba acerca de la casa del actor, bueno, pues también nos ayuda, ¿no? No sé, este vestido perteneció a María Félix en tal época, etcétera. O sea, nos va a dar pistas el vestuario también, o el vestido antiguo de la abuela, pero que ella era también de las fundadoras. El papel de la mujer, y sin caer en el sexismo, es muy importante porque de verdad yo lo he notado en las historias de las instituciones, puros caballeros, y también qué pasaba con las esposas. O sea, las esposas también contribuían mucho a las obras de beneficencia, ¿no? Entonces, no hay que guiarnos nada más por los caballeros. También es muy importante que las mujeres empecemos a investigar la labor que tuvieron en cada fundación o en cada institución. La audioteca, pues también pueden encontrar por ahí elementos, ¿no? No sé, grabaciones, incluso hemos encontrado en algunos lugares todavía de esta cintita, ¿no? Que dejaron, en el caso de Concepción Beistegui, pues no ha habido tiempo de constatarlo, pero creemos que ahí puede haber una información importante
de cuando los médicos estaban haciendo una operación, por ejemplo, ¿no? Que no se filmaba, pero sí se fotografiaba y también se podía grabar. Entonces, no vayan a deshacerse de nada de lo que encuentren en sus instituciones, por viejo, por polvoso que parezca. Ahorita vamos a pasar a esto. Ok, justamente, otros elementos indispensables en el proceso de la construcción de la historia. Creo que el elemento básico para empezar a construir la historia de nuestra institución es la voluntad. O sea, que alguien diga, pues sí, yo tengo tantos años aquí trabajando, pero no sé gran cosa de los orígenes de mi institución. A mí me gustaría, pues, saberlo, ¿no? Entonces, puede haber un autonombramiento o un nombramiento oficial, que espero que no sea el caso porque no se haría con el mismo gusto, pero ustedes pueden interesarse, o sea, crear como el área, pero siempre se tiene que nombrar una persona responsable del proyecto, de la construcción de la historia de mi institución. Eso es básico. Empezar a trabajar con limpieza. Yo les decía, sí, no subestimar que encuentren por ahí objetos, libros polvosos. Hay que limpiarlos. Lo ideal muchas veces es que se haga a través de especialistas, pero si no, ustedes son el inicio de la construcción. Entonces, pues allá está una bodega olvidada, ¿verdad? Sí, dicen que hay cosas viejas por ahí, en una bodega, en un cuarto que tienen, rescatémoslas. No sabemos los tesoros y las joyas que puede haber en todo eso. Entonces es sacar objeto por objeto, limpiarlo, clasificarlo, ¿no? Obviamente libros, revistas, pinturas, etcétera, y empezar a ordenarlos en esa clasificación con mucho respeto, con mucho cuidado, y la ubicación. La ubicación es básica. Si yo tengo que vaciar un cuarto y limpiar ese cuarto y luego ya meter de manera ordenada, ya estoy resguardando. O sea, el resguardo es realmente un paso muy sencillo cuando se quiere hacer. No necesitamos ser el Archivo General de la Nación y tener especialistas en quitar polvo y otros en pasar hoja. No. Nosotros podemos hacerlo, de verdad. Eso es lo que yo quiero, pues, contagiarles un poco, ese ánimo de si pueden ustedes mismos construir la historia de su institución. Ok, ya los tenemos ubicados, ¿verdad? Vamos a ver qué es un inventario y cómo se hace. Un inventario es una relación ordenada de objetos, cuáles sean. Ya los saqué, ya los limpié, ahora los voy a empezar a guardar, ya los resguardé. Ahora voy a ver qué tengo, qué temas tengo, qué años tengo, qué tipo de objeto, y lo empiezo a relacionar. 5 libros, 4 pinturas, etcétera. O sea, un inventario es una relación ordenada. Ahora, el catálogo es ya una descripción más específica del inventario. ¿Qué forma tiene? ¿Qué color? ¿Qué material? ¿A qué periodo histórico corresponde? La diferencia más básica entre un inventario y un catálogo es que el inventario es de características cuantitativas, ¿verdad? Y el catálogo es de características cualitativas. La historia oral es otro elemento muy importante. Les decía hace un momento, relacionémonos con la gente que tiene más antigüedad en las instituciones y a documentar sus historias. Aparte de platicar con ellos y conocer sus experiencias y sus anécdotas en la institución, documentarla. O sea, así tal cual, una entrevista con esta persona, con el cocinero, el jardinero, el de intendencia, y después empezar a reunir también ese elemento para construirlo. No sé, identificar información, ¿no? Porque pues algunos pueden decir una versión, otra, ay no, pues creo que ahora ya con la información de 2 a 3 personas puedo definir claramente un año, ¿verdad?, en que sucedió tal evento dentro de mi institución.
La investigación bibliográfica y o archivística ya se refiere a un estudio más profundo. Ya reunimos esos elementos. Ya tenemos lo que apareció en nuestras bodegas, de la institución, etcétera. Ahora me voy a ir al tema. Y ahí sí ya es una labor un poquito más profunda y de mayor inversión de tiempo, porque pues bueno, sí tienen ustedes que irse a vivir un poquito a las bibliotecas para investigar a ver si encuentran, ¿no?, libros relacionados con el origen de su institución o en los archivos históricos. Los documentos que nosotros hayamos encontrado en nuestra institución van a formar también nuestro archivo histórico. Pero eso no obstaculiza para que nosotros podamos ir a otro tipo de archivos históricos a investigar pues el periodo histórico del origen de nuestra institución, ¿no? Ok, bueno, los fundamentos legales están básicamente, yo creo que pocas instituciones o algunas están regidas por la Ley General de Bienes Nacionales, que tiene que ver con que estén en recintos históricos, ¿verdad? Entonces esto pues abarca de los siglos XVI al XVIII, pues puede también la ley estar rigiendo algo del XIX, ok, pero básicamente la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas es la que nos rige. Dentro de la información que va a estar disponible para ustedes, yo les estoy detallando los artículos para los cuales rigen, pero hay uno en especial que yo quería comentar con ustedes ahorita y que es el número 33 de la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Dice que son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles. Ahorita que decíamos, el mobiliario también es un elemento muy importante, porque muchas veces, pues, dentro de la decoración de las instituciones, pues, uno llega y se sienta ahí y ve que sí, es un sillón antiguo, pero no le presta mayor importancia. Realmente dentro del rescate para la construcción de la historia de las instituciones, también el mobiliario es súper importante. Y nos puede llevar hasta la creación de un museo, de verdad. O sea, hay muchas veces que se minimiza la importancia de los objetos, pero los muebles son muy importantes. Y dentro de los muebles también están considerados pues las pinturas, la escultura, hasta los libros y el archivo histórico. Ok, entonces dice que para determinar el valor estético relevante de algún bien, se atiende a cualquiera de las siguientes características. A la representatividad. ¿Ese objeto que encontramos representa algo para nosotros? Tiene que ser, ¿no? O sea, yo creo que cuando estamos en una institución, sobre todo porque sabemos que está dedicada a un beneficio público, pues ya nos identifica. Entonces, ¿tiene representatividad para nosotros? Esa pregunta pues se la responderá cada quien. ¿Está inserta en determinada corriente estilística? Pues también, ¿no? También, les decía, si no es un recinto histórico, pues va a ser una casa antigua, porfiriana, etcétera, pero de que definitivamente va a estar insertada en una corriente estilística, lo va a estar. ¿Tiene algún grado de innovación? Los materiales por los cuales está hecho y qué técnicas se utilizaron para esto. Si nosotros cumplimos con alguna o con todas esas características, definitivamente estamos inmersos en el artículo 33 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas. Ok, bueno, dice que tratándose de bienes inmuebles, se considera también el contexto urbano. Aquí me gustaría mencionarles de lo que habla la ley, que bueno, obviamente estamos nosotros obligados a conservar el lugar. Y si nosotros solicitamos a través de las instancias de instituciones culturales como son el INBA, CONACULTA, el INA, solicitamos ayuda, la autoridad nos va a proporcionar esa ayuda. Si la autoridad hace una inspección y nos la requiere y nosotros no la hacemos, o sea, la autoridad está facultada para decir tienes que hacer esta
remodelación o esta restauración. Si no lo hacemos, la autoridad lo hace, pero nos cobran la factura, ¿ok? Entonces, a través de la Tesorería de la Federación, yo sé que muchos se han salvado de eso, pero a través de la Tesorería de la Federación sí nos cobran el cargo, ¿no?, de que se utilizó para esa restauración. Pero también hay buenas noticias al respecto. Si nosotros restauramos y conservamos, tenemos exención de impuestos. Entonces hay que ahora sí que documentarnos respecto a lo que dice la ley, porque puede haber ventajas respecto a eso, ¿no? Y bueno, son factores que ayudan para la construcción. Ok, la importancia personal. A mí me interesa saber los orígenes de mi institución. ¿Aquí hay alguien a quien no le interese saber los orígenes de su institución? Yo creo que a todos nos interesa, ¿no? O sea, primero es de una manera individual, nuestra decisión. ¿Sí me interesa? No me interesa. El contexto social. Pues sí, o sea, es muy bonito a lo que se dedica mi institución. Por ejemplo, tiene que ver con los orfanatos, pero pues es que a mí me da, pues me da cosa, ¿no? Me siento feo con los niños que no tienen papá. No, o sea, nosotros yo creo que siempre nos metemos dentro de ese contexto social, de los que están dedicados a asilos, los que están dedicados a orfanatos, a maternidad. Ya estamos inmersos en ese grupo social que decidió asistir a los adultos mayores, que decidió asistir a la gente indigente, etcétera, sea cual sea el tema. Ok, nuestra importancia histórica. Yo creo que todos somos parte de la construcción histórica de México, ¿no? O sea, formamos parte de algún momento histórico de México, pero no lo sabemos. Hay muchas instituciones que están realmente en el limbo, que no han logrado aterrizar, si se vale la expresión, esa información, pues para saber su contexto histórico, ¿no? Qué tan importante fue para el desarrollo incluso de los objetivos de la institución para la cual se está trabajando. Ok, la dignificación de la institución. Sí está bonito que funcione, pero yo creo que está más bonito que funcione mucho mejor, que se dé a conocer, que se vea cuáles son los valores que perseguía, que los benefactores y los fundadores no solamente contribuyeron con esta institución, sino que intervinieron en otras tantas. De verdad, algo que a mí me impresiona muchísimo al leer biografías es que la gente guardaba un grado como de humildad, ¿sí? O sea, sí se documentaba quiénes habían sido benefactores, pero la gente como que no hacía boom con la información. Sobre todo, bueno, yo de verdad soy una profunda admiradora del siglo XIX. Yo creo que el siglo XIX gestó batallas para México impresionantes. Yo les invito que de verdad se sumerjan en la cultura del siglo XIX y ustedes van a saber por qué tenemos el México que tenemos actualmente. En algunas cosas tal vez no tan positivas, lamentablemente, pero no tan positivas, pero en las positivas, súper positivas. O sea, de verdad, al siglo XIX le debemos lo que somos ahora. En cualquier tema, en cualquier tema. Y hace un momento les decía, la polémica de si el porfiriato fue bueno, fue malo, si Porfirio Díaz hizo cosas buenas, malas, incorrectas, correctas, siempre va a haber esa dualidad histórica, pero el México actual existe gracias al siglo XIX. Entonces, bueno, si algunas de las instituciones pertenecen al siglo XIX, al ir ustedes investigando acerca de esto, pues se van a dar cuenta, ¿no?, del porqué de esto. Esta información dignifica nuestra institución. O sea, no solamente existe, la dignifica. Ok, bueno, en la etapa conclusiva de este proceso, cuando ya hemos logrado reunir todos los elementos, yo ya tengo sobre mi mesa la biblioteca, las fotografías, las biografías, los muebles, el catálogo, el inventario, todos los elementos que vimos, ¿verdad? Ahora
como un rompecabezas, entonces yo ya puedo empezar a tomar cada uno de los elementos y voy a construir lo que le llamo la línea del tiempo de mi institución. Yo, bueno, les traje de ejemplo, les voy a contar rápidamente la historia de la Fundación Concepción Beigstegui. Está albergada en un recinto histórico, no sé si alguno de ustedes conoce la Fundación Concepción Beigstegui. Bueno, en la calle de Regina, en Regina número 7. Es el exconvento de monjas concepcionistas. Fue la segunda orden que se fundó en México. De hecho, ese convento fue muy importante porque era como pues el centro de capacitación de las monjas, vamos a decirlo de esta manera. Ahí se formaban las monjas que salieron a fundar todo el resto de las órdenes religiosas de la Nueva España. Entonces, las monjas son exclaustradas en la Reforma. Pues bueno, se asignó la venta de predios, etcétera, y doña Máxima Concepción Beigstegui, pues bueno, lo compra y ella es quien lo dona, hace su legado, su testamento, porque nos vamos a encontrar mucho con estas palabras, ¿no? Donación, herencia, legado, regalo, etcétera, para las obras de beneficencia. Bueno, entonces, después, cuando ya que pasa la Reforma y dona para el hospital, no se sabía nada de la historia del hospital, o sea, así como se los acabo de decir. Se supo que fue un hospital, tan. La construcción histórica que se hizo fue de todos los elementos que salieron de ahí, y más la investigación que les acabo de mencionar, que ya uno... Lo más increíble de todo esto es que la investigación no tiene fin, de verdad. O sea, cuando uno empieza a investigar sobre un tema, ese tema me lleva a otro tema, y a otro tema, y a otro tema, y por ejemplo, el doctor Bertis trabajó ahí, y decimos, wow, uno de los doctores Bertis, de los médicos más importantes del siglo XIX, pasó por aquí. Ah, pero de ahí salió que también intervino en este, y en este, y en el otro hospital. Entonces, les va a ir apasionando. Les va a ir apasionando cuando ustedes se metan a hacer todo esta investigación. Ok, entonces ya tengo yo todos mis elementos en la mesa, empiezo a construir ese rompecabezas. Y mi sugerencia es empezar a trabajar con líneas del tiempo. Pueden empezar de lo general a lo particular. Décadas, años, meses, y eso nos va a ir acercando a la construcción de la línea del tiempo. Entonces, ejemplifico con lo que les acabo de decir. Gracias, para no conocer nada de esto, se arrojó como resultado la actividad de un lugar histórico por 98 años. Entonces, pues, aquí está. Todo esto es la línea del tiempo del Hospital Concepción Beigstegui, pero ¿cómo pasó de etapa en etapa? Como Hospital Concepción Beigstegui funcionó hasta 1916, fue uno de los pasos de la Cruz Roja Mexicana, súper importante. O sea, ¿nos está diciendo algo de nuestra historia como país? Claro que nos lo está diciendo. O sea, se reconstruyó la historia de la institución, pero también salió la historia del país en general, ¿no? Bueno, después de 36 a 42 funciona como clínica del Sindicato Azucarero, Centro Médico Industrial, y los subrogados del IMSS y del ISSSTE, cuando del 60 al 70 se estaban construyendo los hospitales más importantes que actualmente funcionan en México. Entonces, ¿logramos trascendencia o no logramos trascendencia en la construcción de nuestras instituciones? El ISSSTE, se estaban construyendo los hospitales más importantes del ISSSTE actualmente. Entonces, yo insisto, partamos del siglo XIX, porque ya sé que, por recientes que sean sus instituciones, algo va a botar de nuestros orígenes del siglo XIX, ¿no? Y bueno, entonces les queremos pasar un video historiográfico para que, como un trabajo final, para que ustedes vean el resultado que se logra si trabajamos acerca de
de la construcción de la historia de nuestra institución. Y pues bueno, me gustaría que después del video historiográfico entráramos a una fase de interrelación. No son preguntas y respuestas, más que nada, ahora sí que intercambiemos opiniones, dudas, las aclaramos, y lo que ustedes me indiquen, con muchísimo gusto lo hacemos. Transcurre el año de 1886. En la industria recién se ha descubierto el proceso de la obtención del aluminio. En el campo de la medicina sale a la venta un jarabe para el dolor de estómago que posteriormente se convertirá en la bebida más famosa del mundo. La rama de las bellas artes se elabora una de las estatuas más altas que existen hoy en día. México sigue vibrando bajo los acordes del Vals Carmen, del compositor guanajuatense Juventino Rosas. El país es gobernado por el general Porfirio Díaz, que es el primer presidente que utiliza un moderno invento con el cual deja grabada su voz para la posteridad. Porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y gente. Su amigo, que con orgullo extiende su mano, Porfirio Díaz. Y es precisamente este presidente de origen oaxaqueño quien inaugura el Hospital Concepción Bálsamo el 21 de marzo de 1886 en el recinto que albergaba al convento de Regina, el cual cuenta con un frontal arquitectónico precisamente de la época porfiriana. Este inmueble que fue adaptado y acondicionado para que allí funcionara el hospital que la señorita Concepción Bálsamo, originaria de Guanajuato, había dispuesto en su testamento. Concepción Máxima Ballester y García, católica por gracia a Dios y avanzada por su benevolencia, teniendo solo parientes ricos que no requieran de mi pecunia, le doy mi alma a Dios y mis bienes a los pobres. El hospital ha montado sus operaciones por 98 años, con practicantes y médicos de renombrado del siglo XIX, así como apoyando y albergando instituciones tan importantes como la Cruz Roja Mexicana, la Clínica del Sindicato de Caminos, la Clínica del Banco Industrial, el IMSS y el ISSSTE. Posterior a su cierre en 1984, el inmueble es administrado por la Fundación para Ancianos Concepción Bálsamo, institución de asistencia privada. Se debe cierto que la operación del hospital se realizó en la planta alta del inmueble y las clínicas en la planta baja, la Fundación ha dispuesto la creación del museo del sitio en el salón de sesiones de los médicos de la época como el espacio representativo del hospital, y en donde se exhibirá el acervo cultural encontrado en el proceso de investigación, el cual fue realizado durante 9 meses. Lapso en el que el equipo de trabajo ha definido las áreas del museo en archivo histórico, consistente en 13 cajas que abarcan los años desde 1871 a 1974, para un total de 274 expedientes. Biblioteca médica con 487 libros. Biblioteca con 75 botánicas y 2 contenedores. Equipo médico y quirúrgico con 400 instrumentos agrupados en 250 registros. Fototeca con 30 fotografías. Gran parte de la información presentada ha sido obtenida principalmente del archivo histórico del Hospital Concepción Bálsamo. Lamentablemente, en 1985 se perdió gran parte de la documentación que estamos seguros contendría mayor información de médicos, practicantes, enfermeras y personal
evidente su noble labor. La investigación queda abierta a los estudiosos en la materia. En lo que se deduce fue, según el primero, todos los primeros hospitales de especialidades en México, y donde se practicaron los primeros estudios de laboratorio y de rayos X. Esta labor que se inició en 1886 continúa gracias a la nobleza de espíritu de la señorita María Concepción Máxima Búsqueda y García. Bueno, pues ustedes me dirán, ¿quieren trascender o no quieren trascender? ¿Quieren construir la historia de su institución? Y pues bueno, les damos la palabra ahora sí. Muchísimas gracias, de verdad. Ojalá que mañana por lo menos, no hoy en la noche, ya, vamos a consultarlo con la almohada, que mañana amanezcamos con ese gusto de decir, sí quiero investigar acerca de la benefactora, los benefactores, sí quiero saber cómo nació esto, yo quiero seguir trabajando, no, me cambio de institución, pero hay una que me interese más el tema, los objetivos, etcétera, pero de verdad, yo sí les invito a que nos convirtamos en historiadores, antropólogos, restauradores, investigadores, para construir la historia de nuestras instituciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ¿a quién toma la palabra? Hola, buenas tardes. Bueno, hola. Yo soy Josefina, vengo de Integración Down. Se me hizo muy interesante la exposición. Tengo muy poquito en esta institución, muy poquito. Me interesa mucho la historia, quiero saber más, pero la verdad es que aquí hay una persona que tiene más tiempo que yo, que es una de las fundadoras, y me encantaría que ella nos compartiera un poquito más. Ella sabe muchísimo más que yo. Me encantaría escuchar de sus labios de ella, a ver qué nos puede compartir. Por favor, señora Elena. Pero ya la quieres la institución, aunque tengas poco tiempo. ¿Te gusta? ¿Estás interesada? Gracias, José. Yo soy María Elena Gutiérrez, venimos de Integración Down, y pues nosotros estamos interesados en construir la historia de nuestra institución. Tiene 18 años de fundada y afortunadamente los fundadores todavía todos estamos con vida. Una de las razones por las que nació esta institución la tengo aquí a mi derecha. Y fuimos 4 padres de familia junto con profesores de educación especial, y pues sí, tenemos mucho trabajo. Estaba yo pensando en este momento, voy a contactar a mis compañeros fundadores para pues pedirles una biografía, ¿no? Porque yo los conozco, pero pues no sé más que sus nombres, su profesión, que tienen un hijo con síndrome de Down y pues nada más, ¿no? Pero se me hizo muy interesante lo que nos planteas, y pues es una tarea más. Tenemos en construcción muchos documentos, porque pues empezamos a trabajar sin ser profesionales en nada de esto, y pues estamos en esa parte, ¿no? En la profesionalización de la institución, construyendo pues todos los manuales, recabando toda la información que tenemos, y esta es una tarea más de la que todavía estamos a tiempo de construir, que sea más fácil de poder hacerlo, ¿no? Y pues José, ya se me fue. Tú me dices cuándo. Cuando empezamos porque estamos entre proyectos, entre manuales, y pues ahora. Sí, no, la parte operativa es importantísima. Sí. Pero algo que a mí me gustaría concientizar es
qué bonito que históricamente conozcamos los objetivos de los fundadores o de los benefactores. Sí. ¿Qué más que tenemos nuestros objetivos vivos? Exactamente. ¿Sí? O sea, nuestra parte histórica se convierte en algo viviente. Entonces, seguimos trascendiendo día a día, día a día. No es, construí la historia de la institución y ya se quedó ahí, ¿no? O sea, para el museo, no, o sea, de ahí hay muchos puntos de partida. Que hay mucho trabajo, cierto, ¿eh? Hay sí. muchísimo trabajo. Pero siempre la voluntad de hacerlo es sí, más. Sí, mientras veía el video, pues iba yo recordando. En esta bodega hay una caja con fotografías, hay tantos. Todo eso es importante. Todo los documentos que hemos encontrado, que wow, hay que empezar a clasificar todo. Muy bien, pues muchísimas gracias, felicidades, suerte en la labor y que nunca decaiga ese ánimo, de verdad, porque ya uno aprende a desayunar, comer y cenar historia, la historia de mi institución, no descansamos, los fines de semana estamos pensando cómo la vamos a reiniciar el lunes, porque sí es una labor, pero de verdad muy satisfactoria. Sí, y es una fundación joven. Sí, pues sí. ¿Hay alguien de alguna institución más antigua que nos quiera compartir? Muchas gracias. Bueno, yo vengo del Hospital Escandón. Oficialmente es Fundación Mariana Mier Escandón y AP. Parte de la historia que yo sé es que fue importante en 1913, que fue en la época de la Revolución, porque mencionan que ayudó mucho como banco de sangre, por lo mismo. Entonces, pero no más datos allá no lo... Que no te escuchan sé. bien, si te lo puedes acercar un poquitito más. Ay, sí, yo escuché. Bueno, lo único que yo sé del Hospital Escandón es que fue muy importante en la época de la Revolución, en 1913. Entonces, pero más datos no tengo. Entonces tú dices, es una investigación pues que sí se tiene que realizar, ¿no? Pues me va a dar mucho gusto alimentarte porque yo estoy trabajando con la Secretaría de Salud del proyecto de construcción de la vida hospitalaria del siglo XIX y el Escandón es del XIX. Así es que yo te voy a dar los orígenes, con mucho gusto. ¿Alguien más? Buenas noches, Carmen Reynoso de Fundación Casa Nueva. Primero felicitarte porque ya quiero hacer historia de todo lo que hago. Y preguntarte, ¿quién hizo esa investigación de 9 meses? ¿Quién hizo esta investigación que mencionan en el video que duró 9 meses? ¿Quién estuvo a cargo? Básicamente una servidora lo coordinó, pero sí trabajamos un grupo de especialistas, ¿no? Cada quien ya en su área, pero pues la talacha me tocó a mí, pero con muchísimo gusto la hice, nos empolvamos, nos rompimos las uñas, etcétera, pero no importa. ¿Y lograron eso? O sea, el museo de sitio, no se conocía la historia del hospital. O sea, 98 años, casi un siglo. Y 9 meses para recuperarla, digámoslo. Sí, 9 meses. Muchas felicidades. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Soy Juan Carlos Guzmán de Casa Betty. Como mencionaba, prácticamente la idea de Casa Betty inició desde la última década del siglo XIX. Se constituyó ya en 1903 con un acta constitutiva firmada precisamente por Porfirio Díaz, la cual está el original conservada por Patronato en un cuadro protegida con cristal y todo esto. Y mientras veo el video y nos platicas esta historia y todo lo que podemos hacer, pues empiezan a surgir ideas. Y efectivamente, si todos estamos aquí es por la pasión de servir, del servicio hacia los demás. Y en el caso de Casa Betty, que es una casa hogar para mujeres de la tercera edad, desde entonces hasta el día presente, pues pienso en todas esas vidas que hemos asistido y qué es lo que se podrá hacer para conservar todo ese acervo, todas esas historias que diario nos cuentan nuestras abuelitas, historias del personal también,
tantos documentos amarillos que hay ahí. Entonces, en esta parte del Museo de Sitio, pues, caray, hasta se podría generar algo dentro del terreno como un apartado para conservar e ir integrando diariamente o al paso de los meses o años, como decías, cada vez algo más para las generaciones venideras, porque pues ahorita estoy yo ahí y más adelante vendrá otra persona y más adelante vendrá otra persona y somos como ladrillos que vamos formando precisamente esa casa, ¿no? Entonces, como ya mencionaron, la más amplia felicitación y gracias por las ideas que generas con estos temas. Con mucho gusto. Bueno, ahí les tengo yo otro tema que es muy importante. Si ustedes, no importa el tamaño del museo, o sea, mi museo puede ser del tamaño de una mesa, mi museo puede ser de un tamaño regular, o sea, el origen es lo verdaderamente importante. Hay instituciones nacionales e internacionales que apoyan la creación de museos. Entonces, si yo solicito a esas instancias apoyos económicos, no solamente el beneficio va a ser para mi museo, sino para toda la fundación o la institución de asistencia privada. ¿Ok? Entonces es muy importante, tómenlo en cuenta, por favor. Hay veces de verdad que hay fundaciones que requieren muchísima ayuda económica y esta puede ser también una puerta de entrada para lograr eso. Se puede crear el museo, ojalá y no, muchas veces pues los patronatos, ¿no? Recelosos por resguardar su acervo, lo dejan en museos privados. Pero yo los invito a que hagan su museo público para que haya ingresos. Es totalmente legal, es totalmente autorizado y que de eso se hagan ustedes de fondos de asistencia para los objetivos de sus instituciones y con eso nosotros también vamos preservando, dándole continuidad a lo que los fundadores querían. No tuvimos el gusto de conocerlos, pero cuando nos adentramos en su labor decimos, wow, bueno, este señor hasta los zapatos vendió con tal de crear esto. Yo creo que es una labor muy, muy justa y muy dignificante que nosotros estamos obligados a darle continuidad a esa labor, ¿no? ¿Quién más gusta? Mire, ahí hay otro. Para que no nos quede tan lejos, nada más se lo prendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo vengo de una institución que se llama Patronato Francisco Méndez, IAP. Atiende a adolescentes en situación de riesgo. Nuestra fundación nos fue donada a través de decreto presidencial en 1952. Okay. Es una fundación pero hermosa porque tiene columnas, tiene muchos detalles de aquella época. ¿Dónde está ubicada, perdón? En Plaza San Jacinto. Ah, ok. Antes era un hospital de salubridad y antes era una hacienda. Entonces, ya construyó la historia de su institución. ¿Vieron, perdón, señor, en el video cuando les pasé el láser las Coca-Colas? Sí. Estaba construida la línea del tiempo de las Coca-Colas, cómo fueron cambiando sus botellitas, etcétera. Sí. Adelante, perdón. Sí, entonces, ya me pregunté muchas veces si estará mi institución en el catálogo de monumentos históricos, ¿dónde puedo averiguar eso? ¿Cómo podría apoyarme en alguien que nos haga? Hay mucha historia. ¿Por qué? Porque las instalaciones tienen son muy funcionales, son muy grandes, son de 5 hectáreas y he construido algo, pero no es suficiente. Yo veo luego en programas que desglosan todo como el que pasó, con nombres, pero no he logrado ver en dónde acudir para hacer eso. Ok, bueno, vamos a partir por el principio de la restauración, ¿no? Cuando restauran un edificio histórico dicen siempre es de adentro para afuera y de arriba para abajo. Empiece por adentro, empiece por lo que usted tiene en casa.
trate de reunir la mayor información posible y después sálgase a investigar al Archivo General de la Nación, según el tema que maneje. Métase a internet, o sea, todos los medios son válidos, todos, absolutamente. De verdad, en la guerra y en el amor por la institución todo se vale. Entonces, todo es válido. Ahora, también vaya creando periodos de tiempo cortos. Digo, ¿qué sucedió en un año? ¿Qué sucedió en 5 años? ¿Qué sucedió en 10 años? Y después acomódelo como una cajita en la línea del tiempo que corresponda. Con muchísimo gusto en lo que le podamos apoyar. Con mucho gusto. No, el catálogo pues usted lo va a crear con lo que tenga. No hay algo así histórico que uno vaya y digan, pues sí, tu institución sí está en el catálogo, porque se han querido hacer remodelaciones y dicen, no se puede porque no nos dejan. Bueno, la UNESCO lo maneja de manera internacional y monumentos históricos también tiene una página con un listado. Usted identifique si su recinto histórico aparece ahí, y si no, ya es cosa de contactarlos directamente para que le hagan una investigación. A veces el gobierno, digo, no quiero decir nada malo porque no lo hay, al contrario, hay muchas instancias que apoyan, pero también como que hay información perdida, ¿no? Yo se los digo de verdad ahorita que estoy colaborando con el director de la parte histórica de la Secretaría de Salud. Ejemplo, ellos ya daban un total de 8 hospitales del siglo XIX y se arrojaron más de 15, ¿no? Entonces hay cositas perdidas así, pero no importa quién lo haga, no importa cómo lo haga, lo importante es hacerlo y empezar a construirlo. Siempre nos van a quedar por ahí huequitos, pero que sean los mínimos posibles. En el programita que les entregaron a la entrada, viene aquí nuestros teléfonos. Nelson Moreno también, Angélica Solchaga. Sus órdenes. Solchaga. Aquí está el Facebook de la Asociación Civil. El señor Nelson Moreno colabora con la parte de los videos historiográficos, aquí en Estilos de Moda. Tenemos una serie de especialistas también, ¿no? en cada tema. Si ustedes requieren ya una asistencia de bibliotecólogos como tal, más formales, se las proporcionamos. Si requieren archivólogos también, todo el tipo de asistencia que requieran para construir su historia. Bueno, ¿quién más quiere? Adelante. Gracias, mi nombre es Alberto Arciniega, vengo con mi compañera Nancy, venimos de Caritas Mexicana. Bueno, la historia de Caritas empieza en 1897 en Alemania, donde un sacerdote católico crea la primera Caritas. Posteriormente, pasan muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Paulo VI instruye a que se crea la Caritas Internacionalis, se crea una federación y las conferencias episcopales de todos los países crean las Caritas nacionales. La Caritas Mexicana se crea en 1973 y yo traje 2 documentos y después de ver la presentación pues me doy cuenta de que nuestra historia termina ahí. O sea, no hay historia después de la creación. O sea, hay documentos oficiales donde diga quién fue el primer presidente, quién fue el primer secretario ejecutivo en estos 42, 43 años que lleva de historia la institución. Y entonces a mí se me hace grave, ¿no? Grave porque es una institución de ayuda muy importante y que no hay una historia escrita, ¿no? En un documento oficial. Seguramente en la biblioteca que tenemos deben de estar ahí todos los presidentes y secretarios ejecutivos y todo el personal que ha pasado por la institución en estos 40 y tantos años. Entonces, yo creo que es muy importante porque yo que tengo 11 años en la institución, soy de los viejos en esta institución porque se renueva mucho el personal. 11 años ya es mucho en la institución. He visto pasar 4 presidentes, he visto pasar 5 secretarios ejecutivos, pero no sé los anteriores, ¿no? Y hasta que estoy viendo esta presentación me estoy dando cuenta, bueno, ¿y quiénes fueron los anteriores? Y mis compañeros nuevos piensan que empiezan con ellos, ¿no? Con los que ahorita es el obispo de Nogales y el padre Patricio.
y creen que ellos están empezando la institución, aunque sepan que la institución tiene 40 años, ¿no? Entonces yo creo que es una responsabilidad muy grande institucional saber quiénes están ahorita, pero sobre todo quiénes estuvieron antes de nosotros y que gracias a ellos estamos nosotros ahorita, ¿no? Entonces yo creo que es una gran responsabilidad la que tenemos, ¿no? No sé si me toca a mí, yo soy responsable de comunicación, yo creo que se tiene que crear el puesto o la personalidad para que crea y tenga el tiempo para hacer todo este archivo histórico, que no solamente es de la Cáritas, ¿no? Sino meterse a la Conferencia del Episcopado Mexicano, meterse a los archivos y ver por qué han estado esas personalidades, ¿no? O sea, por qué han puesto a los obispos que han estado como presidentes, o sea, en qué diócesis han estado, cuál fue su perfil, seguramente un perfil social, ¿no? Es el que se pide para estar ahí en esta comisión episcopal, que también es la Cáritas Mexicana. Era lo que quería compartir. Muchas gracias. No, pues bueno, te doy dos nortes. Vete a la biblioteca del Seminario Mayor, a la biblioteca de Basílica y a la biblioteca de Catedral. Originalmente guarda esa información. Aunque de repente en cualquier biblioteca te puede aparecer, ¿eh? En cualquier biblioteca. Sobre todo, bueno, yo ahorita que estoy trabajando la parte de bibliotecas de sección eclesiástica, con la red de bibliotecas voy a hacer un comercial con permiso de la Junta. La red de bibliotecas del Centro Histórico está creando la gran biblioteca del Centro Histórico de la Ciudad de México. Va a ser maravilloso porque todo va a estar interrelacionado y entonces yo, investigador, busco un tema y me va a arrojar inmediatamente en qué biblioteca está, en esa biblioteca con qué horario se trabaja, qué requisitos me piden, etcétera. Creo que ahora va a facilitarse eso. Ya debe estar funcionando para el próximo año la red de bibliotecas. Pero para tu tema, yo creo que ahí te puede servir. Vas a encontrar muchísimo. El Seminario Mayor está en Tlalpan. Bueno, pues ¿alguien más? Ahí está el micrófono, pero no sé si se quedó encendido. Gracias. A ver. Sí, ahí. ¿Está? Buenas tardes, mi nombre es Giuseppe Caglieris, sono dell'Associazione Italiana di Assistenza. La nostra associazione, molto pequeña, fu fundada nel 1908, pero tenemos información que inició en los años 1856 como asociación de inmigrados con fin, se llamaba Fraternidad de Beneficencia. No tenemos ninguna información a excepción de un artículo donde se hablaba de esta asociación fundada, cerrada por falta de fondos, refundada, y de ahí al 1908. Entonces, somos convencidos de ser mucho más viejos. También sí, son bastante viejos. Pero estamos buscando estos datos. ¿Dónde voy a buscarlo? Pues bueno, puede empezar por el Archivo General de la Nación, ¿Sí? ¿verdad? Y es un recorrido por todas las bibliotecas, todas, las que le sea posible. O sea, uno tiene que agotar las posibilidades de la información de su tema. Yo le recomiendo empezar por el Archivo General de la Nación. ¿Y qué puedo buscar ahí? ¿Cómo? Bueno, como cuando hace una búsqueda en la biblioteca que pone varias palabras que le van dando, no sé, el año, italianos, ¿sí? Congregación, fraternidad, ¿sí? Y así lo va a ir llevando al tema. Pero la buena noticia es que siempre encuentra uno un punto de partida. Le aseguro que lo va a encontrar. Le agradezco. En lo que le podamos ayudar con mucho gusto. Gracias. Este es un buen punto. Gracias. ¿A quién le damos el micrófono? Buenas noches, mi nombre es Juan José León Rojas, servidor, y excelente exposición. Si me ven que tartamudeo es porque tuve nivel cerebral, pero la
el inteligente está aquí. Yo fui funcionario federal muchos años, conozco mucho los trucos que existen en el gobierno para bajar y subir recursos, la interrelación con actividades civiles, y me atrevo a dar unas opiniones al respecto. Sería recomendable que ustedes, que pertenecen al ramo civil, tuvieran un link, una comunicación con el sector gubernamental a nivel de información, como un taller, en el cual quien traiga sus recursos, elementos, para hacer una plataforma de experiencia y cada tema lo vayan haciendo igual para todos. Ejemplo, el caballero italiano, bienvenido a mi país también. Él quiere información básica, pero a él a lo mejor se le dificulta, por ejemplo, que no hay un catálogo de dependencias del gobierno, de gobernación para bajar recursos, a qué dependencias se le puede solicitar el apoyo de mobiliarios, por ejemplo. El gobierno federal cada X años da de baja cantidad de muebles, increíblemente monstruoso, dinero arrumbado que se echa a perder pero está inventariado. Sin en cambio las AC como esta, las solicitan y al amparo de la ley se los dan gratis. Entonces todos esos son recursos para ustedes en especie o económicos. Yo creo que lo bueno para este tipo de organizaciones que tuvieron un banco general de información, crearon una especie de club, no asociación ni de PENADER, no vamos a burocratizar su trabajo, sino cada quien que aportar lo que sabe y lo que no, y hacer un estándar para poder tramitar, por ejemplo, la legalidad de un inmueble, la condición en que se encuentra, porque como un ejemplo lo pongo, una señora con mucho dinero da una casa y hacen una biblioteca o hacen un lugar de esparcimiento o para ancianos, y al rato llega el dueño o los nietos del dueño y se los quitan, ha pasado. Entonces yo aportaría mi opinión en el sentido de crear un taller exclusivamente para trabajar en la creación de ese acervo cultural para ustedes, que es muy hermoso. México tiene una historia increíblemente bella desde hace muchos siglos, y hay desde los aztecas información perdida por nuestra forma de ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues alguien más que guste. ¿No se anima? Tengo parte de la historia. Pues cuéntenos un poquitito. Mi nombre es Amelia Córdoba, soy de la Fundación Santa Luisa de Barillac. Yo comencé a escribir la historia de la institución hace muchos años. Yo estoy ahí desde que se fundó la... ¿A qué se dedica la fundación, perdón? La fundación es para ayudar a las chicas adolescentes de escasos recursos. Okay. Aunque en la actualidad tenemos todas las camas de belleza, de cara, cuerpo y cabello, todo. Pero eso es especialmente para chicas de escasos recursos, a las cuales pues, se les tiene que conceder becas para que puedan continuar sus estudios, porque el material sí es caro. Pero yo comencé a escribir la historia pues, desde que se inició, en 1957, y la dejé pendiente en el 2004. Ahí se quedó. Pero ahorita pues me ha servido porque digo, yo no tenía realmente todas estas bases de lo que se debe poner y demás, ¿no? Y la fototeca, bueno, tengo también muchas fotos, pero los que yo fui creando ahí, fui haciendo, pero pues ahí están. Pero sí le vamos a dar una renovada. Perfecto, pues. Y para la última década. Bueno, pues todavía le queda un poquito de trabajo por terminar. Y de verdad sería maravilloso que nos volvamos a reunir aquí, no solamente los que estamos, sino muchísimos que se unan a la causa, a hablar de nuestros procesos en esa construcción de la historia de nuestra institución, y que orgullosamente digan, ¿qué crees? Mira, ya construí mi línea del tiempo, o ya tengo la primera década. En serio, vamos a hacerlo, vamos a continuar en comunicación y que todos nos dediquemos a llegar a esas metas. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues ¿alguien más? ¿No? ¿No?
No sé, ¿alguien más que guste tomar la palabra? Si no, pasamos a unos aperitivos. Y pues me da mucho gusto haberlos conocido a todos. Ah, sí, claro que sí. Bueno, entonces, a ver, apagamos esto. ¿Quién más había asistido a otras tardes de encuentro? ¿Sí? ¿Sí? Ah, qué bueno. Siempre son súper necesarias, ¿verdad? Interactuar. No, es impresionante, de verdad, ¿eh? Ahora, con todo el apoyo que da la Junta de Asistencia Privada, pues, sobre todo que el licenciado Madrid pues está interesado en esta parte histórica y que les digo, puede ser un punto de partida también para consecución de fondos. Muy importante. Katia, te estábamos esperando. No te preocupes. Queremos hacerte la entrega de un reconocimiento que dice la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Angélica